Hola a todos, hoy vamos a preparar hojaldre casero sin gluten. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina panificable sin gluten, yo uso la harina de ceresín, agua, mantequilla, aceite y psyllium. Para empezar vamos a poner en un bol el agua, el aceite y el psyllium. El psyllium, como ya sabes, es la cáscara de una semilla que aporta a las masas sin gluten la elasticidad que le daría el gluten. Vamos deshaciendo todos los grumos hasta que no quede ninguno. Cuando ya tenemos esta masa viscosa, añadimos la harina. Podemos añadir sal y media cucharadita de goma xantana, pero yo no le pongo porque la harina ya lleva estos dos ingredientes. Lo mezclamos. Si vemos que con la espátula nos cuesta trabajar, lo acabamos de integrar con las manos, siempre las manos bien limpias. Es una masa bastante pegajosa, porque lleva más agua de la que llevaría una masa con gluten. Siempre comento que las harinas sin gluten necesitan de más hidratación. Si tienes amasadora, también se puede amasar con la amasadora. Esto ya lo vamos teniendo. Una vez ya tenemos la masa toda uniforme, no se ve ningún grumo y se ve finita y suave. Como todavía es muy pegajosa, la pasaremos a un bol y la dejaremos reposar tapada en la nevera un par de horas o incluso de un día para otro, para que vaya cogiendo consistencia y sea más manejable. Cuando nos disponemos a preparar ya el hojaldre, pondremos el trozo de mantequilla bien fría en un papel de horno. Lo cubrimos y lo aplastamos con el rodillo con cuidado. Al principio cuesta un poco porque está muy dura y muy fría, pero enseguida se va ablandando. Aprovecha este momento para suscribirte a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Y si ya lo has hecho, muchas gracias. Ahora doblamos el papel de horno formando un cuadrado . Y con el rodillo vamos estirando la mantequilla hasta que llene todo el cuadrado uniformemente. Lo ponemos de nuevo en la nevera para que vuelva a enfriarse bien. Sacamos la masa de la nevera y la ponemos encima de un papel de horno que espolvoreamos con un poco de harina. Embadurnamos también la masa y el rodillo para poder trabajar cómodamente. Con un cuchillo bien afilado hacemos un corte en cruz y separamos las 4 puntas, que iremos estirando con el rodillo con mucho cuidado, desde el centro hasta cada una de las puntas. Si vemos que es necesario, iremos añadiendo un poquito más de harina, porque es importante que no se nos rompa la masa. Tenemos que estirar lo suficiente como para que nos quepa el cuadrado de mantequilla en el centro. Destapamos la mantequilla, intentando tocarla lo mínimo con las manos para que no se nos caliente, y doblamos las puntas de la masa cubriendo la mantequilla, con la ayuda del papel de horno y un cuchillo si se pega un poco, e intentando que no queden espacios vacíos de mantequilla. Lo cerramos bien por todos los lados . La despegamos del papel y ahora me ayudo de la pala pongo un poquito más de harina y como hace calor y la masa y la mantequilla se ablandan, lo pongo de nuevo en la nevera, bien tapado y dentro de una bolsa de plástico para que no se seque.
media horita. Ya verás que es una masa que no es demasiado difícil ni laboriosa de preparar, pero lleva tiempo, sobre todo por los tiempos de nevera que requiere. Ya tenemos la masa bien fría otra vez. La ponemos con los pliegues hacia abajo, espolvoreamos con harina y la estiramos con el rodillo desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo. Hacemos lo que se llama un pliegue simple, que es en 3 partes. Iremos añadiendo un poquito de harina si hace falta, le damos la vuelta para dejar los pliegues abajo y colocamos la masa de manera que la abertura quede enfrente nuestro. Ahora vamos a hacer un pliegue doble. Si ves que la masa vuelve a estar muy blanda, deberás ponerla en la nevera media hora más. Es muy importante que la mantequilla esté siempre fría para poder trabajar la masa bien. Yo en este caso puedo hacer el segundo pliegue ahora, porque todavía la noto fuerte. Para hacer el pliegue doble, plegamos un extremo de la masa hasta la mitad, luego el otro extremo hasta la mitad también, y doblamos un pliegue por encima del otro. Y ahora sí, tapamos de nuevo con el papel y la bolsa de plástico y lo llevamos a la nevera media hora más. Pasada la media hora repetimos la misma operación. Colocamos la masa con la abertura mirando hacia nosotros y estiramos de nuevo con el rodillo para hacer el pliegue simple. Doblamos hasta un poco más de la mitad, el otro extremo lo plegamos sobre el primero y volvemos a estirar. Ojo, siempre con los pliegues hacia abajo. Hacemos ahora el pliegue doble, un extremo hasta la mitad, el otro hasta la mitad y doblamos, tapamos y enfriamos. Y este proceso lo repetiremos como mínimo una vez más. En total tenemos que hacer un mínimo de 6 pliegues, que es lo que hará que la masa hojaldrada tenga esas capas por dentro. Según veas la textura de la masa, la pones a enfriar después de cada doblez o cada 2, pero no debe estar nunca blanda porque no debe romperse. Para que veas cómo queda esta masa horneada, voy a hacer una simple coca de hojaldre. La estiro un poco, corto un poquito los bordes para que quede bien bonita y con el sobrante haré unas mini palmeritas. Batimos un huevo para pintar la masa y precalentamos el horno durante una media hora a 190 grados, calor arriba y abajo, y ya podemos poner la coca en el horno durante 25-30 minutos o hasta que esté doradita, así como esta. Déjala enfriar para no quemarte y mira cómo queda por dentro. Está crujiente, se ve perfectamente las capas de la masa de hojaldre y te aseguro que está riquísima. Si te ha gustado esta receta, déjame un like, compártela y suscríbete a mi canal. Mira otras recetas que te dejo por aquí y hasta la próxima.